Buen día. Empezamos entonces con la clase de hoy. El tema que está relacionado el día de hoy sería la literatura griega, pero en este caso la literatura griega del periodo ático, donde sobresale eh, el género dramático. Y dentro del género dramático aparece la tragedia como la comedia, y dentro de la tragedia vamos a hablar un poco de la obra de Esquilo llamado La Orestiada. Así que empezamos. El periodo ático se comprende o tiene mayor esplendor cultural en Grecia. Recuerda que en este periodo le da mayor importancia al teatro. Aristóteles en la Poética nos menciona cómo evoluciona el teatro, ¿no? Hay que recordar un poco algunas características dentro de este periodo. Recuerda, por ejemplo, que al periodo ático también se le llama el mayor esplendor cultural. ¿Ya? Sobresale el teatro. Recuerda que estamos hablando de la literatura griega, ¿no? Sobresale, por tanto, el teatro griego. Hay una visión fatalista y un destino inexorable. Es una característica que ya lo mencionamos en la clase pasada, ¿no? Sobre la concepción del fatalismo, ¿no? Recuerda funestos finales que aparecen en el ser humano, ¿no? En estos personajes o en estos héroes. El destino inexorable, que no puedes cambiar el destino ya está plasmado, planteado, y por tanto no puedes escapar de ello. Dentro de este periodo vamos a encontrar tres grandes figuras. Entre ellas está Esquilo, considerado padre del teatro griego, o padre de la tragedia ática. Él utiliza trilogías, entre ellas está la trilogía La Orestiada, que te habla sobre el asesinato de Agamenón y luego la venganza de su hijo, Orestes. Tenemos también a Sófocles con su obra Edipo Rey. Aristóteles señala que esta obra es considerada la tragedia perfecta. Así que esta obra, Edipo Rey, nos habla sobre este rey que tiene que buscar la manera de salvar a su patria, a su pueblo, de una peste. Y en ese transcurso va a revelarse algo que él pensaba ya lo había superado, ¿no? Recuerda que el teatro griego también se nutre del mito, ¿no? Recuerda que es una característica de la literatura clásica, de la literatura griega. Tiene base mitológica, ¿no? Bien, vamos a mencionar... antes de eso, recuerda que el tercer autor que te estaba mencionando al inicio se llama Eurípides. Recuerda, Esquilo, Sófocles y en este caso Eurípides con su obra Medea. Son tres autores de la tragedia, pero también puedes encontrar a la comedia. No solamente en este periodo aparece tanto la tragedia, sino también la comedia, y en la comedia estaría Aristófanes, ¿ya? Aristófanes con Las nubes. Eso sería en el caso de la comedia, ¿ya? Bien, tenemos también, por ejemplo, en este caso vamos a hablar sobre la evolución del teatro. Recuerden que Aristóteles nos habla respecto a esta evolución del teatro, ¿no? Según Aristóteles, en la Poética, él señala que el teatro tiene origen en los llamados ditirambos. Recuerda que esto también lo hemos hablado en las clases pasadas, así que vamos a recordar, ¿no? Los ditirambos, ¿qué son? Son cantos corales al dios Dionisos. Quiere decir que el teatro se origina desde una visión litúrgica, religiosa, ¿ya? Porque se está adorando a un dios, al dios del vino, al dios Dionisos, ¿no? Así que a través de estos ditirambos, poco a poco va a surgir el teatro, ¿no? Aparece el coro, y del coro vamos a encontrar los llamados coreutas, integrantes del coro, y también el corifeo, aquel que dirige al coro. Así que estamos observando que el teatro está apareciendo poco a poco, pero de una forma todavía bien incipiente.
¿no? Porque se está cantando a un dios, se está alabando a un dios. Y por ello que el coro es un elemento fundamental. Del coro va a desprenderse el llamado corifeo. Recuerda que él va a tener una voz particular, va a declamar, a diferencia de los coreutas que van a cantar. Pero también vamos a encontrar algo muy importante. Si bien es cierto, nace a través de este plano litúrgico hacia un dios, poco a poco se va a ir alejando de esta postura religiosa de alabar o de cantar algunos pasajes de la vida de Dionisos. Ahora se va a poder representar otros pasajes, no necesariamente de este dios Dioniso, sino también de algunos héroes míticos, ¿no? Y por ello, del corifeo, recuerda que el corifeo era un integrante dentro del coro, pero este integrante era el que dirigía todo el coro, por tanto se alejaba o se desprendía un poco, o tenía más notoriedad porque empezaba a declamar. Entonces, del corifeo se va a desprender lo que sería el primer actor, ¿ya? Así que gracias a esta presencia del corifeo se desprende y aparece el primer actor. Tespis inserta el primer actor, el Hipócrates, y el primer actor va a realizar monólogos en escena, ¿no? Y a su vez puede el corifeo responderle al primer actor, porque recuerda que el corifeo tiene una voz particular dentro del coro, ¿ya? Estamos observando también aquí, recuerdan, ¿no? Este es el espacio donde está el coro, ¿ya? Por eso se llama la orquesta, en este caso la orquesta. Y este espacio de aquí es el lugar de representación, ¿no? ¿Ya? Ese es el lugar de representación. El esqueneo, el escenario, ¿no? Aquí en este espacio está el primer actor, mientras que en este círculo rojizo está el coro. Por ello que el coro no está dentro del escenario, sino está en otro espacio donde sería la orquesta, ¿no? En la actualidad se llamaría así, ¿no? En cambio, el actor está en el esquené, en el proskenion, en esta parte de aquí, ¿no? Realizando ya sus representaciones. Por eso que en escena solamente hay un actor, ¿no? En este momento hay un solo actor. Y este actor realiza monólogos en escena y espera la respuesta del coro, en este caso sería la respuesta del corifeo. Quiere decir que este teatro todavía sigue siendo incipiente porque no hay una representación, ¿no? ¿Cuándo se logra tener un teatro ya más sofisticado con la aparición o la inserción del segundo actor? Y eso es gracias a Esquilo, ¿ya? Esquilo inserta el segundo actor, el deuteragonista. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando llega ya el segundo actor, hay dos actores en escena y por tanto se genera el agón o la disputa, la acción dramática, ¿no? Por ello, se dice que el teatro evoluciona gracias a la inserción del diálogo. Quiere decir, gracias a la intervención del segundo actor, porque el segundo actor genera el diálogo en escena y a su vez la acción dramática. Es así que llaman a Esquilo padre del teatro griego o padre de la tragedia ática, porque gracias a la inserción del segundo actor se va gestando este teatro un poco más sofisticado, ¿no? Luego vendría ya Sófocles y traería al tercer actor, el tritagonista, ¿no? Mientras más actores estén en escena, más fluido sería la intervención y por tanto el coro bajaría más su intensidad, ¿no? Con Esquilo bajó un poco la intensidad del coro, pero para Esquilo era importante todavía en su producción literaria el coro, ¿no? En el caso de Sófocles ya no va a ser tan relevante el coro, ¿no? No va a tener muchos parlamentos, entonces vamos a observar que en Sófocles va a disminuir mucho, ¿no? La participación del coro, pero todavía sigue presente, ¿ya? Esos son entonces algunos elementos representativos de la evolución del teatro. También nos señala Aristóteles que la finalidad de toda esta producción teatral es generar catarsis al espectador.
¿ya? Catarsis al espectador. Entonces, catarsis, ¿qué es? La purificación del alma a través de los sentidos, ¿no? Compasión, terror. Entonces, ¿qué sucede? Que el teatro tiene esa finalidad, que el espectador, que el público sienta, ¿no? Se atemorice, ¿no? Que tenga una cierta, un sentimiento encontrado al momento de observar esta obra teatral, ¿ya? Entonces estamos observando que el teatro aparece con estos llamados ditirambos como un origen, ¿no? Todavía hay un elemento incipiente, unos cantos a este dios Dionisos, y poco a poco va a evolucionar, ¿no? Aparece el coro, el corifeo, del corifeo, el primer actor, el segundo, el tercer actor, ¿ya? Recuerda que es una representación al dios Dionisos, ¿no? El dios del vino, ¿ya? Muy bien. El corega es aquel que va a financiar, no todo ese espectáculo, ¿ya? Porque recuerda que hay festividades, ¿no? Se dan las festividades en honor a este dios. Y por ello el corega va a ser aquel que va a financiar, ¿no? Estos espectáculos para el público. Bien, aquí tienes algunos representantes, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, Esquilo y Sófocles. ¿Qué características tendría estos dos autores? Con relación a Esquilo, recuerda que es llamado padre de la tragedia griega o también padre de la tragedia ática o del teatro griego, ¿ya? Su teatro es de carácter nacional y aristocrático, mayor importancia se le da a la participación divina, ¿ya? Por eso que hay mucha religiosidad dentro de Esquilo. Toca algunos temas vinculados a lo griego, recuerda a los persas, es una obra teatral de este autor. Ambientes de misterio y de grandeza, ¿no? Está vinculado a esta concepción Esquilo, y utiliza elementos decorativos. Están los coturnos recuerda que son estas suelas para que el actor pueda elevarse, ¿no? Ya también están los vestuarios, la escenografía. Dos cosas muy importantes, antes de pasar a Sófocles y mencionar algunos puntos. El teatro griego estaba prohibido la participación femenina. Eso quiere decir que no había actrices, ¿ya? Sino tendríamos solamente actores, ¿ya? Y en el caso de la representación estaba prohibido, recuerda, estaba prohibido que se represente acciones violentas. Quiere decir que cuando se tenía que representar la muerte de alguien o el asesinato de alguien, no se podía realizar eso en escena, ¿ya? Solamente se sugería, ¿no? Se sugería estos acontecimientos. Entonces recuerda, en el teatro solamente los varones participaban, los actores participaban, se ponían papeles femeninos o papeles masculinos, ¿no? Pero no había actrices, ¿no? En representación. Y no se puede representar acciones violentas. Bien, Esquilo, otra característica también importante de este autor es el uso de las trilogías, ¿no? Tres obras compactas, tres obras que están relacionadas entre sí, ya sea por temática, ¿no? Por la estructura, por la historia en sí también que cuenta. En el caso de Sófocles, se dice que Sófocles va a humanizar aún más el teatro griego. Con Esquilo estaba empezándose poco a poco, pero con Sófocles se incorpora más este sentido de la humanización del teatro griego. Tiene mucha preocupación por estos avatares del ser humano, las pasiones, el destino funesto, ¿no? Así que hay mucha preocupación sobre lo que le sucede al ser humano, ¿ya? Hay un lenguaje poético también en Sófocles, más que en Esquilo, a pesar de que Esquilo tiene mucho sentido de la religiosidad, en Sófocles vamos a encontrar bastantes pasajes poéticos, en el caso de Edipo Rey, por ejemplo, ¿no? La predestinación fatalista es otro elemento también más representativo de Sófocles. Como tenemos, recuerda el destino inexorable,
esta búsqueda de cambiar el destino del ser humano, pero al final sucumbe ante el destino, ¿no? Así que el ser humano se convierte en un títere, ¿no? Y además ahí está el fatalismo, que no puede cambiar. ¿Alguna diferencia entre Esquilo y Sófocles? Esquilo recuerda que inserta el segundo actor posibilita el diálogo, mientras que Sófocles al insertar el tercer actor va a posibilitar la fluidez discursiva. A más actores, más fluidez verbal, ¿no? Y además también incorpora elementos ya psicológicos dentro de su producción. En el caso del coro, va a ocupar casi la mitad de sus obras en Esquilo. De Sófocles va a disminuir su importancia, como te estaba diciendo, ¿no? Para Sófocles, el coro va a estar presente, sí, pero no va a ser un elemento muy representativo en sus obras literarias, ¿no? En el caso de los instrumentos que se utiliza, Esquilo va a utilizar la trilogía compacta y una especie de maquinaria teatral. Recuerda el decorado que hace Esquilo. En el caso de Sófocles, él abandona la trilogía, ¿no? Él va a utilizar más bien obras que son independientes entre sí, ¿no? Así que Sófocles abandona la trilogía dejada por Esquilo, ¿ya? Con Sófocles, por tanto, vamos a encontrar ya una evolución del teatro, ¿no? Un teatro más sofisticado, más humano, ¿ya? Y Sófocles va a ganar en diferentes festividades, ¿no? Le va a ganar a Esquilo. Bueno, Esquilo ya está también mayor, y luego vendría Eurípides, ¿no? En el caso del tema, convierte los mitos, leyendas locales de Grecia en expresiones dramatizadas. Eso es lo que hace Esquilo, ¿no? Y los convierte en algunos problemas universales del ser humano. Ese es en el caso de Esquilo. En el caso de Sófocles, más de convertir los mitos y leyendas locales de Grecia, lo que hace Sófocles es también generar, ¿no?, un cierto matiz de los personajes. Por eso que el plano psicológico es fundamental en Sófocles. En el caso de Esquilo, los personajes de Esquilo no tienen diferentes eh, matices, ¿no? En el caso de Sófocles, sus personajes sí. Por eso se dice que es un maestro en el dibujo de los caracteres, especialmente de grandes personajes trágicos enfrentados a su destino, ¿no? Por eso encontramos a la obra Ajax, Filóctetes, Edipo Rey, donde siempre está presente este personaje que busca cambiar, ¿no?, el destino impuesto, donde se puede en cierta medida tener acceso a los problemas o a la psique de los personajes, ¿no? ¿Ya? El mundo interior de estos personajes, ¿no? ¿Qué está motivando a estos personajes a hacer un cambio? Eso se puede rastrear en los personajes de Sófocles. En el caso de Esquilo es difícil, ¿no? Porque no te deja pistas para rastrear un poco respecto a la evolución de su cambio de estos personajes, porque en la mayoría de casos los personajes de Esquilo son muy planos, no cambian, ¿no? De principio a fin sabemos cuáles son sus intereses, cuáles son sus problemas y en sí. En Sófocles, en cambio, los personajes de alguna u otra manera van cambiando dependiendo de las circunstancias, ¿no? Bien, recuerda que la tragedia ponía en escena los grandes problemas del hombre, entre ellos el destino, el amor, la muerte, la angustia, la intervención de los dioses, ¿no? Lejos de cuestiones de la vida cotidiana a través de personajes que solían ser héroes y dioses y cuyos temas procedían del mito. Recuerda que la tragedia está dirigida para la aristocracia, ¿no? Dirigida para la clase alta, mientras que la comedia está dirigida más bien para el pueblo, ¿ya? Y por ello que la tragedia, en la mayoría de casos, vas a encontrar que los personajes que sobresalen son personajes de la aristocracia, ¿no? No puedes encontrar una obra teatral de Grecia donde el personaje central sería una persona de bajos recursos, ¿no? O sería parte del pueblo. No, el héroe está representado o catalogado como el aristócrata, ¿no? Solía plantearse una situación dolorosa que normalmente solo se superaba por medio del horror, la desgracia y la muerte. Eso es en el caso de la tragedia, ¿no? Tiene un final devastador. Los personajes sucumben,
¿no? Ante diferentes elementos, entre ellos el destino. Los personajes se resisten al destino y obedecen a fuerzas superiores, se enfrentan a conflictos provocados por pasiones humanas que conducen a un desenlace fatal, ¿no? Eso es en el caso de Sófocles también, ¿no? Los personajes de Sófocles también están arrastrados, van a estar arrastrados por estas pasiones, ¿no? Por ello es que el teatro de Sófocles se vuelve más humano, porque va a mostrar, ¿no?, ese lado del ser humano, ¿no?, la debilidad que tiene el ser humano respecto a sus pasiones, que sucumbe constantemente el ser humano ante este elemento, ¿no? Bien, la Orestiada de Esquilo. Recuerda que Esquilo, aparte de la Orestiada, tiene otras obras. Los persas, la obra Siete contra Tebas. Recuerda que Siete contra Tebas habla sobre los hijos de Edipo que van a enfrentarse entre sí por el poder de este reino, ¿no? Siete contra Tebas, Prometeo encadenado, los persas, las suplicantes, son algunas obras de Esquilo, ¿no? Recuerda que de Esquilo solamente han llegado a nuestro tiempo 7 obras, ¿ya? Ya te he mencionado 4 de ellas, más la Orestiada, que es un conjunto de 3 obras, ahí tienes las 7 obras que han llegado a nuestro tiempo, ¿no? Las demás se han perdido o de pronto se quemaron en esta biblioteca de Alejandría, ¿no? En el incendio de la biblioteca de Alejandría. Así que muchos de los manuscritos se perdieron. Bien, la Orestiada. Recuerda que es una trilogía y por tanto es un conjunto de 3 obras. Vamos a hacer un pequeño resumen respecto a esta obra de la Orestiada. A ver, la Orestiada está dividida, bueno, tiene 3 partes, ¿no? La primera está relacionada a Agamenón, así se titula la primera parte, de la segunda, las Coéforas, y la tercera, las Euménides. Para hacer un pequeño contexto, recuerda que Agamenón, lo vimos la clase pasada, es el rey de Argos Micenas. Tiene como esposa a Clitemnestra y a su vez tiene 3 hijos, ¿no? Ifigenia, Electra, Orestes. ¿Ya? Estamos haciendo un contexto antes de hablar de la Orestiada, de la obra en sí. Sucede que Agamenón va a tener que ir a la guerra de Troya, recuerda, porque su hermano Menelao le había informado que París había raptado a su esposa Helena. Así que Agamenón, Menelao y otros reyes de Grecia van a ir a luchar contra los troyanos. De aquí surge la guerra de Troya, ¿no? Agamenón en ese trayecto, ¿ya?, va a tener una predestinación, ¿no? Una profecía en la cual le indican que no puede llegar a Troya sin, sin antes realizar un sacrificio. ¿Qué sacrificio? De una persona que deseas o que quieres mucho, ¿no? Una persona que ames y que quieras mucho. Tienes que hacer un gran sacrificio para que así, ¿no?, los dioses se compadezcan y no puedan destruir las embarcaciones y pueda llegar a Troya. Así que Agamenón lo que va a hacer es mandar un heraldo, y este heraldo va a llegar a Argos Micenas y le va a decir a Clitemnestra, a su esposa de Agamenón, que el rey Agamenón quiere que Ifigenia pueda ir, ¿no?, porque va a casar a Ifigenia con Aquiles. Así que Clitemnestra está contenta porque Ifigenia se va a casar con Aquiles, Ifigenia también en cierta medida, ¿no? Sucede que cuando Ifigenia va al encuentro de su padre Agamenón, este le va a sacrificar a Ifigenia por lo que habían mencionado los dioses, ¿no? A través de este oráculo, ¿ya? La va a dejar entonces amarrada en medio de una roca, ¿no?, para el sacrificio a los dioses, ¿no?, entre ellos a la diosa Artemisa.
Pero Artemisa se va a compadecer de Ifigenia, ¿ya? Eso es el mito, ¿no? Artemisa se compadece de Ifigenia. La cuestión es que Agamenón ha sacrificado a su hija Ifigenia, ¿no? Más adelante Clitemnestra se va a dar cuenta de ello, va a saber que Agamenón le ha engañado porque ha mandado más bien a matar a su hija Ifigenia, ¿no? Agamenón ha llegado a Troya junto con todos los griegos y se da, por tanto, esta guerra que dura 10 años, ¿no? Recuerda que vimos en la clase pasada un pasaje de esta guerra de Troya a través de la obra La Ilíada, ¿no? El 10º año de esta guerra. Culminada la guerra, Agamenón y los sobrevivientes van a tener que retornar, ¿no? Para eso, Agamenón, como ha destruido Troya y ha saqueado todo Troya, Agamenón va a elegir a diferentes personas de la realeza como sus esclavas. Entre ellos va a elegir a Casandra para que sea su esclava. ¿Quién es Casandra? Casandra es hermana de Héctor, hija de Príamo, así que es una princesa. Pero Casandra tenía un don, y este don de Casandra es que puede ver el futuro, puede saber lo que va a acontecer, pero también tiene una maldición, que cada vez que habla, que cada vez que dice lo que va a pasar, nadie le va a creer. Así que ese don y esa maldición le da Apolo, ¿no? La cuestión es que Agamenón lleva a Casandra, ¿no?, como esclava. Así que Agamenón va a tener que retornar a su patria, retornar a Argos Micenas, ¿ya? Más o menos ese es el contexto, ¿no?, de la obra La Orestiada. Así que vamos con la primera obra, Agamenón. Agamenón recuerda que está saliendo de Troya, llega victorioso a Argos Micenas, así que la obra empieza cuando un vigía, un vigilante, ¿no?, del castillo, del palacio de Agamenón, observa a lo lejos si todavía está o no prendida una antorcha, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Este vigía cada vez sube a lo más alto de esta torre y observa a lo lejos si hay una antorcha encendida, porque la antorcha encendida es señal que los griegos han ganado y también es señal que el rey Agamenón ha vuelto, ¿no?, o está retornando. Así que todos los días, esa es su misión de este vigía: subir, observar y darse cuenta si es que la antorcha está encendida o no, bajar, subir otra vez y así, todos los días. Por eso que este vigía está cansado, ¿no?, agotado, ya está suplicando a los dioses su martirio, porque solamente tiene que ver y ver y ver si efectivamente la antorcha está encendida o no. Hasta que, mientras está pidiendo al dios Zeus, a lo lejos se escucha, ¿no?, que Clitemnestra está avanzando de un lugar a otro. El vigía empieza a hablar respecto a Clitemnestra, pero en ese momento a lo lejos también se está observando algo, una llama encendida. La antorcha al fin se ha prendido. Por ello, el vigía empieza a gritar desesperadamente, feliz y contento, el retorno del rey Agamenón. Clitemnestra, al escuchar eso, empieza también a sentirse dichosa, pero esa dicha en realidad es fingida, porque Clitemnestra quiere matar a Agamenón, a su esposo, ¿no? Ella pensaba que Agamenón iba a morir en la guerra, así que Clitemnestra tiene que fingir y va a realizar unas honras a los dioses fingiendo, ¿no?, que está realizando estas honras a los dioses para que protejan a Agamenón, ¿no? Los dioses que conocen los intereses de Clitemnestra no aceptan estas honras. Aparece un heraldo y menciona que el rey Agamenón está llegando, ¿no? Y acto seguido, Agamenón aparece junto con Casandra. Casandra le pronostica a Agamenón: ten cuidado porque vas a ser asesinado por tu esposa, ¿no? Pero obviamente que le hace una pronosticación un poco difícil de entender. Luego le dice con exactitud, ¿no? Pero Agamenón no le cree. Le dice: ¿cómo es posible que tú menciones que Clitemnestra me va a matar? Porque Clitemnestra es mi esposa que me ama, me quiere, le dice, ¿no?
Así que van a entrar Agamenón y Casandra. Recuerda que Casandra sabe lo que va a suceder, pero Agamenón no le hace caso, ¿no? Clitemnestra, al ver a Agamenón, empieza a elogiarlo. Clitemnestra ha puesto un manto púrpura, ¿no? El color púrpura es el color de los dioses, ¿no? Así que Agamenón dice, yo no puedo pasar por este espacio, ¿no? ¿Cómo es posible que yo me iguale a los dioses? Clitemnestra le dice que no se preocupe, ha ganado, ¿no?, a Troya, así que ¿quién más es más poderoso que él en el mundo, ¿no? Así que siéntete dichoso, pasa por este espacio, ¿no? Por este manto púrpura. Y le empieza a elogiar a Agamenón hasta que Agamenón cae en este plano de la soberbia y decide pasar por el manto púrpura. Recuerda que en el teatro, la soberbia de los personajes siempre va a ser castigado por los dioses. Cuando los personajes cometen la ibris, soberbia, muchas veces van a ser castigados, ¿no? Así que Agamenón, al pasar por este manto púrpura, los dioses se molestan en cierta medida por esta soberbia de Agamenón. Agamenón llega donde Clitemnestra y ella le dice para que pueda, ¿no?, ducharse, para que pueda descansar. Así que Agamenón parte, ¿no? Entran al palacio fuera de escena entonces y Casandra nos empieza a decir la desgracia que va a ocurrir. Casandra le dice al coro, que sería el pueblo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto Casandra menciona que el rey va a ser asesinado, que también ella va a ser asesinada, y entonces el coro le pregunta, pero si tú sabes que vas a ser asesinada, si tú dices que vas a ser asesinada, ¿por qué no de pronto huyes? ¿No? Si tú sabes lo que va a acontecer. Recuerda que el coro no le cree, pero le está diciendo eso, ¿no? Si tú estás mencionando que vas a morir, ¿por qué no te escapas? ¿Por qué no huyes? Eso le está preguntando el coro, como también interrogando a Cassandra, porque no cree, ¿no? Cassandra le dice, pero ¿para qué voy a huir? ¿Para qué me voy a marchar? Yo no quiero alargar todo este sufrimiento porque el destino se cumple y por tanto yo voy a ser asesinada y me iré, ¿no? Feliz y contenta porque sé que aquí, en esta casa, vendrá un vengador de estas muertes, ¿no? Así que Cassandra también pronostica que va a venir un vengador, va a aparecer aquel que va a matarlos, ¿no? Aquellos que van a matar a Cassandra o a Agamenón. Así que Cassandra se marcha y el coro está desesperado por estas palabras de Cassandra, que no lo entienden en cierta medida. En ese momento, cuando no hay actores en escena, solamente está el coro, ha terminado su parlamento, se escuchan los gritos, gritos de terror, ¿no? ¿Y por qué se escuchan los gritos? Porque Agamenón está siendo acuchillado, ¿no? ¿Quién está matando a Agamenón? Su esposa Clitemnestra. Pero este acto, recuerda, no se puede representar en escena, sino que fuera de escena se empieza a escuchar los lamentos, los lamentos de este rey Agamenón, ¿no? Así se constituye entonces esta concepción del decoro, ya que no se puede representar acciones violentas. A su vez, también Clitemnestra ha matado a Cassandra. Eso tampoco se va a representar, sino que al final, cuando Clitemnestra aparece en escena, detrás de Clitemnestra vamos a encontrar dos cuerpos, ¿no? Que hace alusión entonces ¿a qué? Hace alusión a la muerte de Agamenón y también alusión a la muerte de Cassandra. Eso es lo que acontece entonces, ¿no? El coro se queda sorprendido al ver la muerte, por tanto, de su rey, pero en este momento Clitemnestra señala, ¿no? Señala algunas cosas, ¿no? Porque el coro está preocupado, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y Clitemnestra le dice, no es asunto tuyo preocuparte por eso, ¿no? A mis manos cayó y murió, ¿no? Y yo lo enterraré, le dice, ¿no? Pero no acompañado del llanto de los de su casa, sino que Ifigenia, su hija, cuando con agrado como es debido, haya salido a su encuentro al vado del veloz río de los dolores, luego de haberlo abrazado, lo besará, ¿no?
Está diciendo que ella ha vengado, ¿qué cosa? ¿No? Ha vengado el crimen que ha cometido Agamenón, ¿no? Ha vengado entonces la muerte de su hija Ifigenia. El coro empieza a gritar, dice, ¿no? Un ultraje sucede a otro ultraje, porque recuerda que Agamenón mató, supuestamente, bueno, sacrificó a su hija Ifigenia y ahora lo que está haciendo la madre de Ifigenia es matar a Agamenón por este acto, ¿no? Por eso dice un ultraje sucede a otro ultraje. Difícil es esto de juzgar, ¿no? Porque no sabe entonces cómo juzgar el coro, ¿no? Entonces Clitemnestra empieza a decir algunas palabras, ¿no? Además, Agamenón ha traído a esta esclava llamada Casandra, y recuerda que Clitemnestra señala que Casandra sería como el amante de el rey Agamenón. En medio de todo esto aparece Egisto. Tú dirás, profesor, ¿quién es Egisto? Egisto es el primo de Agamenón. Es el primo de Agamenón, ¿ya? Bueno, primo tío de Agamenón. La cuestión es que Egisto ha seducido a Clitemnestra, ¿no? Y Clitemnestra, que es amante de Egisto, ha matado a Agamenón también porque quiere estar con Egisto, ¿no? Quiere por tanto que Egisto y ambos puedan gobernar. Así que Egisto es el amante de Clitemnestra, recuerda, es pariente de Agamenón, ¿no? Egisto aparece y empieza también a celebrar la venganza, ¿no? Egisto empieza a decir, oh luz gozosa del día de la venganza. Ahora sí que puedo decir que desde arriba, vengadores de los mortales, los dioses ven los dolores que hay en la tierra. Porque de manera grata para mí he llegado a ver a ese hombre yacente en el manto tejido por las erinias, pagando con ello los crímenes del brazo paterno. ¿Por qué hace esto? Porque Egisto está agradeciendo lo que está sucediendo porque al fin ha muerto Agamenón, aquel que mató al padre de Egisto, a Tiestes, ¿no? Agamenón mata a Tiestes, ¿ya? Entonces estamos observando que Egisto está celebrando esta muerte porque Agamenón fue aquel que mató a su padre, pero recuerda que también fue Egisto aquel que mató al padre de Agamenón, ¿no? La cuestión es que se está celebrando todo esto. El coro no sabe qué hacer, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que este insensato, que es Egisto, diga estas palabras, ¿no? El corifeo está un poco molesto. El corifeo le dice, Egisto, no siento respeto por lo que en sus crímenes se comporta con insolencia. Tú dices que deliberadamente has matado a este hombre y que has planeado tú solo este asesinato que inspira piedad. Te aseguro que en el momento de la justicia no va a evitar tu cabeza las maldiciones del pueblo exigiendo tu lapidación, ¿no? El corifeo, que está haciendo la representación, recuerda de las personas representativas o importantes de Argos Micena, le está diciendo esas palabras. Y entonces Egisto, todo soberbio, también le dice, ¿no? Le contesta al corifeo, ¿dices tú eso? Tú que tienes tu puesto en remo inferior, o sea, tú que eres una persona que no tiene mucho poder, le dice, ¿no? Mientras los que mandan las naves son los que están encima del puente. Está diciendo entonces, quien tiene ahora poder no es el corifeo, quien tiene ahora poder es él, Agamenón, ¿no? Como un futuro rey. Así que el corifeo en cierta medida se da cuenta de lo que está diciendo Egisto, lo está amenazando. Así que el corifeo trata de calmarse un poco, cambiar un poco, ¿no? Esas acusaciones, porque se da cuenta que Egisto tarde o temprano va a vengarse incluso de las personas que están en su contra, ¿no? Diciendo esas palabras, Egisto, junto con Clitemnestra, se marchan, ¿no? Egisto y Clitemnestra se dirigen al palacio, escoltados por un séquito, y el coro abandona también el espacio de las protestas, ¿ya?
Así termina entonces la primera parte de Agamenón, ¿no? Donde se representa el asesinato de este rey por su esposa Clitemnestra, ¿ya? La segunda parte se titula Las Coéforas. ¿Quiénes son las coéforas? Aquellas que realizan las libaciones, las purificaciones, son sacerdotisas. Entonces, ¿qué sucede? En las coéforas, Clitemnestra, al igual que Egisto, han decidido, esto también es el contexto, ¿no? Para entender un poco, Clitemnestra y Egisto han decidido que Electra, hija de Agamenón con Clitemnestra, se convierta en sacerdotisa, para que así no pueda tener descendencia, ¿no? Y por tanto, el futuro hijo de Electra no pueda buscar la manera de ser el nuevo rey de Argos Micenas, ¿ya? Así que Electra se ha convertido en sacerdotisa y va a tener que realizar las purificaciones en la tumba de Agamenón, ¿no? ¿Qué sucede con Orestes? ¿Qué pasó con este personaje Orestes, que es el hijo de Agamenón y Clitemnestra? Orestes, este también es el contexto, no es la obra en sí todavía, Orestes está fuera gracias a la nodriza, porque la nodriza logra salvar a Orestes de un asesinato, ¿no? Lo iban a matar a Orestes. Egisto quería matar a Orestes para que así Orestes no sea el nuevo rey de Argos Micenas. La nodriza, por tanto, ayuda para que Orestes pueda salir de Argos Micenas y pueda vivir en cierta medida tranquilo, ¿no? Sin que se entere nadie. Así que en el caso de las coéforas, la escena representa el palacio de los Átridas, o sea, el palacio de Agamenón, delante del cual está la tumba de este rey. Junto a la puerta del palacio hay estatuas de dioses, entre ellas la estatua de Apolo. Es de madrugada, ¿no? ¿Qué sucede entonces? Dentro de la segunda parte de las coéforas vamos a encontrar el retorno de Orestes. Orestes entonces llega a Argos Micenas, ¿no? ¿Junto a quién? Junto a Pílades. Llegan a Argos Micenas. Han llegado a la tumba de Agamenón. Orestes está triste porque no ha podido estar presente, ¿no? Cuando su padre ha sido enterrado, ¿no? En medio de todo esto, Orestes escucha, ¿no? La llegada de un séquito. Dentro de este séquito está Electra, así que Orestes, ¿no? Agarra su mechón, lo deja y se esconde. Recuerda que ha dejado su mechón de cabello, ¿no? Y en ese momento Electra, cuando llega a realizar las libaciones, la purificación en el espacio donde está enterrado su padre, observa el mechón de cabello, ¿no? Y se da cuenta que ese mechón le corresponde a alguien muy cercano a él. Le agrada la idea del retorno de Orestes, pero todavía no puede corroborarlo. Y en ese momento, cuando se está preguntando, aparece, ¿no? Orestes y le dice, aquí estoy, ¿no? ¿Acaso no me recuerdas? Soy tu hermano, le dice. Electra se maravilla el retorno de Orestes. ¿Y por qué Orestes ha retornado a Argos Micenas? Orestes le menciona que Apolo, el dios Apolo, le había indicado a Orestes que retorne a Argos Micenas porque tiene una misión. Tiene que vengar la muerte de su padre. Por ello tiene que matar tanto a Clitemnestra como también a Egisto. Además, si es que no comete esos actos, las furias de pronto pueden generar también estas atrocidades, ¿no? Recuerda que las furias son diosas de la venganza. Por eso es que esto le dice Orestes a Electra. Electra le dice, no te preocupes, voy a ayudarte para que al fin puedas matar a los asesinos de mi padre. Recuerda que Electra también está molesta con con Clitemnestra y con Egisto, ¿no? Orestes se hace pasar por una persona extranjera, un forastero, y le dice, ¿no?, al guardia que ha venido del extranjero y que trae noticias de Orestes. Trae noticias de la muerte de Orestes. Dile eso a Egisto. Así que el guardia, al escuchar esto, va y observa a la nodriza de Orestes, el guardia le dice a la nodriza de Orestes, quiero que le digas
al rey Egisto que aquí hay un hombre que habla sobre la muerte de Orestes, sabe noticias de la muerte de Orestes. Ve, infórmale, ¿no? Así que la nodriza se entristece, ¿no? Llora. ¿Por qué? Porque recuerda que la nodriza es aquella que ha cuidado a Orestes desde muy pequeño, lo cuidó como si fuese su hijo, ¿no? Y también fue aquella que ayudó a Orestes para que huya, para no ser asesinado. Así que cuando escucha que un forastero está hablando de la muerte de Orestes, la nodriza se lamenta, ¿no? Y dice, ¿cómo es posible? Yo tengo que ir donde Egisto y decirle respecto a la muerte de Orestes y voy a saber que esa noticia va a alegrar a Egisto, pero va a lapidar mi corazón, ¿no? Empieza a estar triste la nodriza. El forastero le dice, dile a Egisto que es urgente que venga y que venga solo, le dice, ¿no? La nodriza todavía le dice, y solo todavía quiere que goce este desgraciado, ¿no? Así que de pronto la nodriza va a informarle a Egisto, pasan las escenas, Egisto aparece, feliz y contento, le dice a este forastero, ¿no? Quiero que me des las noticias con lujos y detalles de cómo Orestes ha sido asesinado o Orestes ha muerto, porque así podré dormir en paz, porque ya no vendrá nadie a quitarme este trono, ¿no? Así que de pronto Orestes y Egisto entran al palacio fuera de escena y el coro empieza a lamentarse por lo que está sucediendo, por la muerte del príncipe Orestes, ¿no? Porque el coro pensaba que también había muerto el príncipe Orestes, ¿no? Y en ese momento, ¿qué sucede? Se escuchan lamentos, ¿no? Fuera se escuchan lamentos. ¿Y por qué? Porque Egisto está siendo asesinado. Clitemnestra empieza a escuchar estos lamentos, ¿ya? Así que de pronto Clitemnestra va a aparecer, ¿no? En escena, ¿no? Suplicando, buscando la manera de que Orestes, perdón, la manera de que Egisto sea salvado, porque sabe que su amado Orestes, perdón, su amado Egisto, ¿no? Está siendo asesinado, ¿ya? Pero en medio de todo esto va a aparecer Orestes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que de pronto, cuando Orestes aparece, recuerda que aparece con, ¿no? Su manto ya un poco ensangrentado, ¿no? Orestes también había dejado este manto ensangrentado, supuesto alusión a la muerte de Orestes, ¿no? O sea, el forastero había puesto este velo, este manto ensangrentado también. Así que, ¿qué sucede? Sucede que de pronto, ni bien eh, la madre ve a su hijo, ¿no? Se lamenta, ¿no? Orestes ve entonces a Clitemnestra, va avanzando, y en ese instante, ¿no? Quiere matar también a su madre, ¿no? Así que de pronto Clitemnestra le dice, pero hijo, porque ya se da cuenta que ha retornado Orestes, ¿no? Hijo, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer este acto? ¿No? Soy tu madre, le dice. En ese momento, ¿qué sucede? Cuando Clitemnestra le dice esas palabras a Orestes, ¿no? Entonces Orestes como que empieza a temblar o empieza a darse cuenta que el acto que va a cometer, efectivamente, va a tener que matar a su madre, ¿no? Orestes además escucha algo de Clitemnestra, ¿no? Dice, ay de mí, ha muerto amadísimo, mi amadísimo y valiente Egisto ha muerto. Orestes se enfurece al escuchar esas palabras y le dices, ¿amas a este hombre? Si amas a este hombre, entonces vas a yacer en la misma tumba. No temas en abandonarlo, porque ahora vas a estar con él, ¿no? ¿Ya? Entonces, Orestes empieza a escuchar estas palabras de Clitemnestra, y Clitemnestra empieza a decirle, pero hijo mío, detente, no respeta, dice, no respeta a aquella persona que te ha dado, ¿no? A luz, ¿no? Recuerda que yo te he amamantado, le dice, ¿no? Y entonces Orestes ahí se queda parado y le pregunta a Pílades,
Pílades, ¿qué hago? ¿Debo sentir escrúpulos de matar a mi madre? Y en ese momento Pílades le responde, ¿dónde van a quedar entonces esos oráculos, esos vaticinios de su templo y tu fidelidad de los juramentos, ¿no? Piensa que es preferible que todos sean enemigos y no los dioses. Porque recuerda que Apolo le ha dicho a Orestes, tienes que matar a los asesinos, ¿no? A tu madre y también a tu tío. Y las furias en cierta medida también están obligando a Orestes a que cometa este acto, ¿no? ¿Ya? Y entonces al escuchar esto, Orestes dice, tú ganas, tienes razón, ¿no? Me aconsejas bien, le dice. Entonces agarra a Clitemnestra, la arrastra donde va a estar Egisto y va a matar, por tanto, a su madre, ¿no? Y recuerda que cuando va a matar a su madre no va a estar presente en escena, sino fuera de ella, ¿ya? Orestes arrastra a Clitemnestra hacia el interior y la mata, ¿no? Cuando ha muerto Clitemnestra, van a aparecer las furias, recuerda, ¿no? Las furias aparecen cuando se derrama la sangre de los progenitores, ¿no? Si de pronto el hijo mata a la madre o mata al padre, aparecen por tanto las furias, ¿no? Como dioses de la venganza, para enloquecer al asesino, ¿ya? Así que en ese momento el coro está desgarrado, ¿no? Porque ha sido testigo de diferentes atrocinios, ¿no? Ha sido testigo en cierta medida de la muerte de Agamenón, ahora, ¿no? Ha muerto o ha sido asesinado, en este caso Agamenón ha sido asesinado, luego Clitemnestra ha sido asesinado, Egisto, así que está desesperado el coro. En ese momento, Orestes entra, por tanto, en escena, y Orestes entra pero todo asustado, ¿no? Retrocede constantemente, horrorizado. Y entonces el coro le pregunta, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás así? Y Orestes no puede decir más, balbucea, dice, ¿cómo es posible que ustedes no la vean? No ven a esas tres fieras, ¿no? Estos tres seres, está hablando de las furias, ¿no? De las diosas vengadoras. El coro le dice, no, ¿qué te ha pasado? ¿No? ¿Por qué estás así? No hay visión ninguna que me torture, porque Orestes está viendo y está enloqueciendo poco a poco por toda esa visión de las furias, ¿no? Así que empieza a huir poco a poco. El coro dice, pobre Orestes, ha enloquecido al haber matado a su madre, ¿no? Así que mientras Orestes sale huyendo, el coro menciona algunas palabras, ¿no? ¿Qué sucederá? ¿Dónde estará? ¿Dónde acabará esta miseria, ¿no? Así que Orestes tiene que huir de la presencia de las furias, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos observando aquí? En las coéforas, ¿no? Orestes mata a los asesinos de su padre, aparecen las furias para atormentarlo. Y por acá me dicen, profesor, las furias son como esas voces que escuchan en las noches los asesinos y nunca pueden dormir tranquilos. Bueno, los griegos señalaban que las furias o estos dioses de la venganza son como esas voces, efectivamente, ¿no? Esas voces que atormentan al ser humano, ya para cometer diferentes actos, ¿no? Actos vengativos. Y van a aparecer, ¿no? En estos asesinos cuando se derrama sangre del progenitor. Así que las furias van a perseguir a Orestes, ¿no? Orestes huye. Efectivamente, Castro, la visión de Casandra de que un vengador iba a lograr matar a los asesinos, Casandra, por tanto, había pronosticado la llegada de este vengador, que sería Orestes, ¿no? Aquel que iba a matar tanto a Clitemnestra como también a Egisto. Por ello que Casandra es importante en esta obra en el sentido de que ella nos pronostica todos los sucesos, ¿no? La tercera obra o la tercera parte se titula Las Euménides. Euménides son diosas benévolas, diosas bondadosas, ¿ya? Así que de pronto, recuerda, Apolo le había indicado a Orestes para que mate, ¿no?
a Clitemnestra y Egisto. Ahora Orestes tiene que huir de las furias. Apolo le aconseja a Orestes que viaje, que huya y que llegue a Atenas. ¿Ya? En Atenas, Orestes ha llegado el templo de Atenea y le pide, ¿no? Atenea, por favor, ayúdame. ¿No? Empieza a abrazar ya la estatua de Atenea. Atenea se compadece de Orestes y se genera un juicio para ver si efectivamente Orestes es culpable o no. ¿Ya? Se hace el juicio en el Areópago, en Atenas. Los jueces atenienses van a estar presentes para escuchar el veredicto, ¿no? Mientras tanto, las furias van a aparecer también en este acto como la representación del coro, ¿ya? Indicándole a Orestes cuál ha sido su culpa, ¿no? Atenea, por tanto, menciona que este juicio tiene que darse, así que se tiene que escuchar los alegatos tanto de la defensa como también de los acusados, ¿no? Los que acusan, perdón, ¿no? En medio de todo esto, Apolo aparece y empieza a dar su alegato a favor de Orestes, ¿no? Entre otras cosas, Apolo recuerda o menciona que es importante la figura paterna, ¿no? Nos menciona también que madre no es aquella que engendra, sino que aquella que cuida, y por tanto la que ha cuidado a Orestes no ha sido Clitemnestra, sino ha sido la nodriza, y por ello la muerte de Agamenón es un acto vil, ¿no? Un acto muy feo, ¿no? Y como han matado, ¿ya? La figura paterna de Orestes, este ha tenido que vengar, ¿no? A los asesinos de su padre, ¿no? Y empieza a decir más cosas este personaje Apolo, ¿no? Este dios, indicando que en realidad la culpa no es de Orestes, si Orestes más bien tenía el deber de realizar estos actos, ¿no? Y además no ha matado a su madre, porque recuerda que Apolo dice madre no es aquella que cría, perdón, no es aquella que engendra, sino la que cría, ¿no? Más bien Orestes ha matado a los asesinos de su padre, ¿no? Diciendo estas palabras, el, el coro, los sacerdotes, o en este caso los jueces, empiezan a dudar un poco de la veracidad de lo que estaban teniendo, ¿no? Porque pensaban que iban a castigar a Orestes, pero en este momento, con las palabras de Apolo, como empiezan a titubear un poco, a pensar, ¿no? Y de pronto empiezan a votar, ¿no? Votan para ver si es que van a castigar a Orestes o si de pronto van a liberarlo, ¿no? Así que Apolo recuerda que dice, ¿no? Porque no es lo mismo que muera un varón noble a quien se respete por el cetro que Zeus le entregó y además a manos de su esposa, para hacerlo con valentía, de un arco que desde lejos dispara sus flechas como la de un amazonas, ¿no? Y empieza a decir eso, ¿no? El Corifeo dice, según tus palabras, Zeus concede mayor importancia a la muerte de un padre, pero él bien que ató al suyo al anciano Cronos, dice, ¿no? ¿Cómo no va a haber contradicción entre lo que tú dices y lo que se ha realizado? ¿Mm? Entonces Apolo le menciona que él en realidad, sí, luchó, que el Zeus luchó contra su padre, pero no lo sojuzgó, no lo mató, ¿no? ¿Ya? Porque los dioses no mueren en cierta medida, pero en el caso de los mortales, ¿no? La muerte es inminente, no puede retrocederse, no puede Agamenón sobrevivir después de la muerte, ¿no? No puede revivir. Por eso es que es un acto nefasto, le dice, ¿no? Todo esto empieza a decir Apolo, así que se da la votación y en ese instante Atenea también tiene que votar. Atenea menciona que ordena a los demás que emitan su voto, pero un voto justo, le dice, ¿no? Así que Atenea va a tener que también votar, ¿no? Porque ella tiene que decidir al fin y al cabo, ¿no? Y Atenea también señala, ¿no? Señala, por tanto, que ella también cree
que lo que ha hecho Orestes, en cierta medida, es un acto que está vinculado a su deber, ¿no? Porque recuerda que Apolo también mencionó que la figura paterna es representativa. Atenea ha tenido figura paterna más que figura materna. Desde el plano mítico, recuerda que Atenea sale de el cerebro de la cabeza de Zeus, ¿no? Así que ha tenido la figura paterna más que la figura materna. Por eso que el acto de matar a la figura paterna de Orestes es un acto vil, ¿no? Así que Atenea da un voto a favor de Orestes. ¿Ya? Por eso Atenea dice, no tengo madre que me alumbrara y con todo mi corazón apruebo siempre lo varonil, dice, excepto el casarme, pues soy como completo de mi padre. Por eso no voy a dar preferencia a la muerte de una mujer que mató a su esposo. Bueno, aquí también hay una visión machista, porque dice a su esposo, ¿no? Al señor de la casa, ¿no? Vence por tanto Orestes, aunque en los votos existe empate, ¿no? Porque al fin y al cabo se da un empate entre castigar o liberar a Orestes, pero con el voto de Atenea se desequilibra entonces, ¿no? Al final Atenea, gracias a la intervención, el último voto de Atenea, Orestes es liberado de toda culpa. Y también gracias a la intervención de Apolo, porque realizó un buen alegato, ¿no? Para cambiar, recuerda, la decisión de los jueces. Las furias están molestas porque no quieren aceptar este veredicto. Ellas desean, ¿no? Castigar a este asesino Orestes. Por eso es que Atenea va a tener que ir donde las furias e indicarles que se alejen de esta contienda, que ya no es necesario realizar estos actos, ¿no? Que más bien les plantea una solución. Como las furias son diosas muy antiguas, ya nadie realizan cultos a estas diosas. Por eso que Atenea le dice, deseo que ustedes sean como las guardianas de Atenas, ¿no? De esta ciudad. Así, la ciudad va a rendirle tributo a ustedes, pero tienen que dejar de lado este sentido de la venganza. Por ello que las furias luego se van a purificar y van a ser llamadas las diosas Euménides, diosas de la bondad, ¿no? Diosas benévolas. Así entonces va a culminar la obra, ¿ya? El Areópago recuerda que es el espacio donde se va a realizar el juicio a Orestes, ¿ya? Donde están los jueces, donde va a estar Atenea, donde va a estar Apolo, perdón, ¿no? Entonces observamos que en estas tres obras, en la primera, Agamenón, recuerda que se representa el asesinato de Agamenón a través de Clitemnestra y apoyado por Egisto. En las Coéforas, como Orestes retorna a Argos Micenas con la intención de matar a Clitemnestra y a Egisto, ayudado también por Pílades y Electra. Y en las Euménides, como Orestes tiene que huir y llegar a Atenas, se da un juicio en el Areópago, y cómo de pronto Apolo y Atenea logran dar esta salvación, este veredicto a Orestes, y las furias se transforman en Euménides. Entonces estamos observando que aquí se establece ya el abandono de una ley muy arcaica, que sería la ley de Talión, ¿no? Por eso que cuando decía el coro, ¿cómo es posible que la muerte de Ifigenia genere a su vez la muerte de Agamenón? Porque mira, Agamenón mata a Ifigenia, así que Clitemnestra mata a Agamenón, ¿no? Y el ultraje de uno genera otro ultraje. Orestes va y mata a Clitemnestra y a Gisto, ¿no? Entonces, la ley de Talión se genera de esa forma, ¿no? Algo así como el ojo por ojo, el diente por diente. Entonces, ¿qué sucede? Esa es una ley muy arcaica, una ley, ¿no? Muy incivilizadora. Entonces, ¿qué sucede? Con Atenea se impone un acto de justicia, ¿no? Así que pasa de la ley de Talión a una ley más racional, más equilibrada, porque se está dando un juicio y en el juicio se está buscando saber la verdad, apelar de pronto a los alegatos, ¿no? Para determinar si efectivamente es culpable o no de los cargos, ¿no? Si lo que ha cometido lo ha cometido por un acto, ¿no? Vinculado a estas concepciones divinas, ¿ya? Así que se observa cómo va evolucionando
la justicia o la ley arcaica, ¿no? La ley de Talión, a una ley más equilibrada. Por eso que la transformación de las furias en Euménides simbólicamente representa el abandono de la ley de Talión, porque recuerda que las furias van a abandonar esta ley, ¿ya?, de venganza para restablecer una ley más equitativa, más equilibrada, ¿ya? Ese es el plano simbólico de esta obra, ¿no? Como una sociedad pasa de una ley arcaica a una ley más civilizadora, y también cómo de pronto se representa, ¿ya?, la concepción del sistema patriarcal, porque recuerda que aquí le dan mayor importancia a la figura paterna que a la figura materna, ¿no? No, las Euménides son diosas, las diosas Euménides, que van a cuidar, ¿no?, la ciudad de Atenas. Esta obra pertenece al género dramático, la especie es tragedia. La acción se desarrolla en Argos Micenas, en el templo de Atenea, en el Areópago de Atenas, ¿no? ¿Ya? Recuerda que no solamente se desarrolla en el templo de Atenas, ¿no?, sino también se está desarrollando en el palacio de Argos Micenas, ¿no? Por eso dice Argos Micenas, se desarrolla en Argos Micenas la primera y la segunda parte, y la tercera se desarrolla en el templo de Atenas y en el Areópago, ¿ya? A ver, por acá Ponce nos dice, Agamenón sacrifica a Ifigenia por una profecía, pero ella no se salva. Claro, en el mito, como te estaba diciendo, en el mito, Ifigenia va a ser salvada por la diosa Artemisa, ¿ya? No, en el templo de Apolo, no, en el templo de Atenea. Recuerda que Apolo le dice a Orestes que viaje, ¿no?, a Atenas, y Orestes llega al templo de Atenea y recuerda que va a abrazar, ¿no? Abraza la estatua de Atenas, de Atenea en este caso. Con relación a los temas, la venganza, la justicia equilibrada y la reconciliación. Se desarrolla la sangre que rescata a la sangre vertida, ¿ya? No, lo que pasa es que el templo de Apolo, la estatua de Apolo de Delfos, está fuera del palacio de Argos Micenas. Recuerda que en la segunda parte, ¿no? En la segunda parte, recuerda que la estatua de Apolo, ¿no?, recuerda que en la segunda parte la estatua de Apolo está vinculado a ello, ¿no? Que estaría dentro de Argos Micenas. Uh-huh. Reconciliación de los poderes de la oscuridad con los poderes de la luz. Así está representada entonces, recuerda, ¿ya? Está representada esta concepción, una lucha entre la luz y oscuridad presente, ¿no?, en esta historia. La concepción de las furias, recuerda, ¿no?, estos elementos oscuros, que al final van a cambiar a un sentido de la luminosidad, ¿no?, o el equilibrio, la paz, o la reconciliación. Bien, recuerda que Edipo Rey considera la tragedia perfecta, según Aristóteles. Te habla sobre esta tragedia del rey Edipo. Ahí te he puesto los personajes. La tragedia del rey Edipo, ¿ya?, al momento de conocer una gran verdad, ¿no? La historia transcurre en un solo día. Ya todos los acontecimientos se dan en un solo día. Ya todos los sucesos transcurren en un solo día. Es el día en que Edipo conoce la gran verdad. ¿Y cuál es esa gran verdad que conoce Edipo? Que no ha podido escapar de su destino, que es el culpable de toda la tragedia que está pasando en su reino, ¿ya? Entonces, ¿cuál es ese destino que no ha logrado escapar? Porque Edipo recuerda que sabía que tenía que matar a su padre y casarse con su madre. Edipo pensaba que ya había superado este destino funesto, ¿no? El rey de Tebas se ha casado con Yocasta, ¿ya? Tiene hijos, ¿no? Va a tener 4 hijos, 2 mujeres y 2 varones, Eteocles, Polínice, sus 2 hijos, y Ismena y Antígona, sus 2 hijas, ¿no? Así que en un momento determinado se da una peste en el reino de Tebas.
Edipo va a tener que buscar la solución de esta peste, pero le van a decir a Edipo que el causante de la peste es aquel que mató al rey anterior, al rey Layo, el anterior esposo de Yocasta, ¿no? Y en este transcurso de encontrar al culpable, va a conocer su gran verdad. Recuerda que esta historia, la obra de Edipo Rey, lo vamos a tratar más adelante, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño resumen más adelante sobre Edipo Rey, ¿no? Pero solamente ahorita te estoy mencionando un poco el suceso de la obra de Edipo Rey. Más adelante vamos a analizar esta obra, vamos a hablar con más detenimiento sobre esta obra de Sófocles. Lo que quiero que tengas en cuenta es que esta obra se representa un solo día y no te confundas con el mito de Edipo. Una cosa es el mito de Edipo, donde Sófocles se nutre de esta historia y lo que hace solamente es representar un día de la vida de Edipo. Ese día es fundamental. ¿Por qué ese día es fundamental? Porque es el día en que se va a enterar Edipo que mató a su padre, que era Layo, y se casó con su madre, que es Yocasta. Además, es el culpable de la peste de Tebas, ¿no? Por eso que Edipo, después, al conocer toda esta verdad, se arranca los ojos, ¿no? ¿Ya? Más adelante vamos a hablar entonces sobre Edipo Rey, sobre estos sucesos, ¿no? Hasta que Edipo logre realizar este acto, ¿no? Así que hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a las preguntas. ¿Alguna duda? Vamos a las preguntas. ¿Cuál es el tema central de la tragedia? Felipe, sí, ajá. Me está preguntando si Electra está vinculado a esta concepción del complejo de Electra, ¿no? Aunque en psicología no se utiliza mucho el complejo de Electra, pero sí, está representada Electra de esa forma. A ver, la respuesta, ¿cuál es el tema central de la tragedia? La representación de un hecho doloroso para el protagonista, ¿no? Hechos funestos o de lamento, por aquí también nos menciona Castro y Neira. Ya la tragedia lo que representa, lo que busca es transmitir, ¿no? Acontecimientos funestos, ¿no? De muchos héroes, ¿no? ¿Quién fue el tercer gran trágico griego? Te mencioné, ¿no? Primero fue Esquilo, Sófocles, y el otro era Eurípides, autor de Medea. Ah, la respuesta a la primera, ya. A ver, en la pregunta número 1 dice, ¿cuál fue el tema central de la tragedia? ¿No? La representación de hechos funestos. Y en la número 2, ¿quién fue el tercer gran trágico griego? Eurípides, autor de Medea. ¿Qué otra especie dramática aparece en la época de la tragedia? ¿Qué otra especie dramática aparece? La comedia. Muy bien, Naira. ¿En qué consiste la catarsis? La purificación del alma. Muy bien, Nayeli. Exacto. Purificación del alma a través de los sentimientos, ¿no? A ver, Villegas, si pones la naturaleza del hombre en la pregunta número 1 como respuesta, no sería todo. Más bien podrías poner, ¿no? Los elementos funestos que implican, ¿no? Esta concepción de la naturaleza del hombre, o sea, vinculado a las pasiones, ¿no? En la número 4
La purificación del alma a través de qué? A través de los sentimientos, ¿no? La purificación del alma a través de los sentimientos, o sentidos, ¿no? La compasión, el terror. ¿Qué acto comete Agamenón que origina la furia de Clitemnestra? Exacto, el sacrificio de su hija Ifigenia. Ujú. Muy bien, exacto, ¿no? Eso genera la furia de Clitemnestra, que va a generar incluso la muerte para Agamenón, ¿no? El sacrificio de Ifigenia. A ver, vamos a las siguientes. Bloque número 2. ¿Verdadero o falso respecto a la Orestiada? En Agamenón los acontecimientos se llevaron a cabo en Argos, Argos Micenas, verdadero. Clitemnestra honra ambiguamente la presencia de su esposo, ¿verdadero o falso? Ambiguamente, ¿qué quiere decir? Que finge estar contenta o no. Por eso dice, honra ambiguamente, ¿no? Celebra ambiguamente. Una celebración, pero en realidad no está tan dichosa. Eso es verdadero, entonces. ¿Ya? La obra tiene antecedentes bélicos que busca solucionar. Falso, ¿no? No hay antecedentes bélicos que busca solucionar. Así que la respuesta en la 6 sería la A. La 7 se respondió ya solita ya. A ver, la pregunta 7, la respuesta aquí sería la B. A ver, dice, marca la alternativa incorrecta acerca de la información sobre la Orestiada. La composición de tres tragedias se desarrolla en torno al concepto de la melancolía. No, más bien sería con relación más bien a qué. No es melancolía, más bien a la venganza, ¿no? En el caso de la Orestiada. Vamos a la pregunta número 8. ¿Cuál es la trama central que rodea a las tres tragedias de la Orestiada? A ver, por acá me decís, a ver, dicen la A, la C, la A, la C. O sea, la trama central que rodea a las tres tragedias de la Orestiada, claro, aquí sería la justicia, ¿no? Por ejemplo, Clitemnestra quiere hacer justicia con sus manos, por eso que mata a Agamenón. Orestes quiere hacer justicia con sus manos, bueno, eso le menciona Apolo, ¿no? Por eso que mata a su madre y también mata a su tío, ¿no? Pero luego se va a dar un juicio para determinar una justicia equilibrada, ¿no? Por eso que todo gira en torno a esta concepción de la justicia, ya sea una justicia muy temperamental, ¿no? Una justicia muy irracional y luego una justicia más equilibrada, ¿no? Bien, la pregunta número 9. Dice, esto diré, mira, si hablo bien, no es la madre quien engendra al que se llama hijo suyo, no es ella sino la nodriza del germen naciente. El que obra es el que engendra. Recibe la madre el germen y la conserva si place a los dioses. He aquí la prueba de mis palabras. Puede haber padre sin madre, dice, ¿no? En la 9 justifica el asesinato de Clitemnestra. Aquí debería ser el asesinato de Clitemnestra, ¿no? En la pregunta número 10, marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre los orígenes de la tragedia. La máscara fue un elemento muy empleado durante la representación trágica cuando el actor hacía uso de ella. Recuerda que, a ver, por acá me dice profesor una pregunta, ¿las coéfaras desarrollaron la avaricia? No, no, las coéfaras, no. Aquí, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta número 10?
Participaban de la metamorfosis dionisíaca, pues representaban un héroe, exacto. Ujú. Efectivamente, porque se transformaban, ¿no? Estos actores se transformaban al utilizar la máscara, se transformaban, realizaban una metamorfosis, ¿no? Una transformación. Y cambiaban entonces de diferentes personajes, ¿no? Sí, Atenea va a estar a favor de Orestes. Ujú. Al final da su veredicto, ¿no? Porque Atenea recuerda que ella menciona que también la figura paterna es representativa, más que la figura materna, ¿no? Orestes dice, el juicio de Orestes se llevó a cabo en el Areópago, en la 11. ¿Verdadero o falso sería eso? Verdadero, ¿no? Electra desea que Orestes sea escarmentado por el matricidio. O sea, Electra quiere que Orestes sea juzgado, sentenciado. Por ello, falso, ¿no? Porque Electra más bien quiere que Orestes mate a Clitemnestra, ¿no? En el juicio de Orestes, en el juicio a Orestes, Apolo aparece en la defensa del héroe. ¿Apolo defiende o no defiende a Orestes? Verdadero. Entonces sería la respuesta aquí, la B. En la número 12, y otra vez apareció primero. Bueno, ya la respuesta ahí está, ¿no? La 12. Esquilo muestra a Orestes como un héroe indeciso quien no sabe qué hacer ante la injusticia de la muerte de su padre. Sin embargo, existe el llamado leyes de vida, ¿no? Recuerda que aquí Pílades le dice pues a Orestes, ¿no? Recuerda lo que tienes que hacer. Tienes que matar a tu madre, ¿no? Por eso que la respuesta en la 12 sería las palabras de Pílades, ¿ya? A ver, un momento. Nos hemos quedado en la pregunta número 12. ¿Ya? Ahorita vamos a continuar, ¿ya? Porque las respuestas están saliendo antes de lo previsto, así que vamos a corregir en este instante para que se pueda desarrollar. Nos quedamos en la pregunta 12, ¿no? Ahora sí. Bien, vamos entonces a la pregunta 13. Respuesta a la pregunta número 13. A ver. Personajes, dice Agamenón, rey de Argos, padre de Orestes, ¿no? Electra ayudó a Orestes para que asesine a su madre. Apolo abogó por Orestes en el juicio. ¿Ya? Y por último, Pílades poseía vínculo amical con Orestes. Así que relaciona con los colores, ahí está, más rápido, más fácil. La respuesta en la número 13 sería la B. La 14. La justicia se establece al final de la obra de la Orestiada por medio de la razón frente a la venganza. ¿Cuál fue el hecho principal que fundó ese alegato? En este caso, recuerda que se prevalece la ley recíproca del talión, la ley de talión en el juzgado, ¿no? Esta sería la respuesta, ¿no? Porque dice que la ley recíproca de la ley de talión, recuerda, ¿no? Como matado Clitemnestra mató a Agamenón, Orestes ha matado a Clitemnestra. Ahí está esta concepción.
pero desde esta concepción recíproca, ¿no? Y luego ya se establece un juicio para si es culpable o no Orestes. Y en la 15 dice, en Atenas las mujeres no excluidas de la vida cívica no participaban en actividades de gobierno, no deliberando en la asamblea, no integrando los tribunales, y en la tragedia, ¿cuál sería? ¿No se permite la presencia de personajes femeninos? No, eso no puede ser, porque recuerda que Clitemnestra está presente. Más bien la respuesta sería esta de aquí. Los roles femeninos son representados por varones. ¿Ya? Porque recuerda que aquí sí se puede encontrar personajes femeninos. Lo que no se puede hacer es que las mujeres participen, ¿no? Representando. Por ello, que los roles femeninos están vinculados a los varones. Bien, esa es la 15. Vamos a los ejercicios. Marca la alternativa incorrecta con respecto a la tragedia de la Orestiada de Esquilo. A ver, dice, esta obra se escribe dentro del dominado ciclo troyano, que te habla sobre los acontecimientos producidos por la guerra de Troya. Sí, porque Agamenón recuerda que sale de la guerra de Troya victorioso, ¿no? La obra se explica bajo la leyenda del origen de Micenas y Argos. También puede estar vinculado. Agamenón es calificado en el coro como el destructor de las ciudades. De ciudades, bueno, Agamenón ha logrado vencer, derrotar ¿a quién? A los troyanos, ¿no? Así que también está presente. El clímax de la obra Agamenón surge de la persecución de las erimnias. Las erimnias aparecen cuando Agamenón ha sido derrotado, ha sido asesinado. No, ¿sí o no? Aparece más bien cuando ha sido asesinada Clitemnestra, así que no aparecen Agamenón, aparecen las coéforas, así que lo incorrecto sería este de aquí, la D. ¿Cuál es la función de Atenea en la tragedia de las Euménides? ¿Qué hace Atenea? Tiene el voto final para exculpar, o sea, liberar de toda culpa a Orestes. Recuerda que quien aboga por Orestes en el juicio es Apolo, ¿no? Atenea más bien da el voto, ¿no? Recuerda. 3. Para una crítica de la violencia, el crítico alemán Walter Benjamin indica que todo acto violento proviene del derecho. En otras palabras, las leyes humanas, por ejemplo, el Código Penal, que se inscriben en la razón a pesar de haber nacido de criterios pasionales como el asesinato, el robo u otros crímenes. Sobre esta idea, planteada por Walter Benjamin, ¿por qué la Orestiada puede considerarse una obra que funda la idea del derecho y las leyes humanas? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que puede ser denominada una obra que funda la idea del derecho y las leyes humanas? Mira, ¿qué te dice? Para Walter Benjamin, indica que todo acto violento proviene del derecho. En otras palabras, las leyes humanas se inscriben en la razón, a pesar de haber nacido de criterios pasionales. ¿Qué hace entonces la razón? Tiene que regular ¿qué? Regula las pasiones, ¿no? A ver, dice, ¿qué funda la idea del derecho y las leyes humanas? Porque regula las pasiones a través de la sensatez argumental de las leyes. Esto no, ¿no? Porque esto no está relacionado. Está relacionado más bien con el sentido de la tragedia, pero no con las palabras que menciona esta pregunta de Walter Benjamin, ¿no? Así que la respuesta aquí sería la A. Vamos a ver. Para culminar, pregunta número 4.
A diferencia de Esquilo, que combinó la unidad artística a partir de la trilogía, Sófocles no utiliza trilogía, ¿sí o no? ¿Ya? Sófocles, más bien, ¿qué hace? Utiliza una sola obra, ¿ya? Emplea tragedias personales o individuales, ¿no? Además, redujo la participación del coro y, a ver, nos dice, disminuyó las partes cantadas, ya, redujo a 2 el número de actores, no, más bien aumenta, así que está mal. Incrementó el número de coreutas, produjo la desgracia para el... No, no, no incrementó el número de coreutas, más bien disminuye. ¿Profundiza la motivación de los personajes? Sí, pero ¿aumentó la del corifeo? No, recuerda que el coro disminuye. ¿Empleó la tragedia individual? Sí. ¿Dio importancia a las partes dialogadas? Claro, porque mientras más actores encontremos, más diálogos se va a representar, ¿no? Exacto, eso está bien. Así que la respuesta es la D. A ver, la innovación de Esquilo consiste en que convierte los mitos y leyendas locales de Grecia en expresiones dramatizadas de los problemas universales del hombre. Su relación con la divinidad, su destino, el problema del mal, la herencia de la culpa, el problema de la justicia en sus más amplios acepciones, el orden que rige el universo. Todo eso te menciona Esquilo. Señale lo incorrecto respecto a este autor. Claro, la respuesta aquí, tantas palabras para que de pronto nos diga cuál es lo incorrecto. La respuesta sería la C. Porque no desecha la trilogía, más bien utiliza la trilogía. Muy bien. Bien, chicos, hasta aquí nos quedamos. En su diapositiva también van a encontrar las claves de la autoevaluación para que puedan desarrollarlo. Así que nos vemos ya la siguiente semana. También hay una recomendación de algunas obras que puedes leerlo fin de semana. ¿Ya? Ah, la 5 era la C. Desechó la trilogía. Porque te dice un elemento incorrecto de Esquilo. Lo incorrecto es señalar que Esquilo no utiliza trilogías, ¿no? Por eso que la respuesta en la 5 es la C. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense. Hasta la siguiente semana. Felices fiestas.